¿Cómo están, familia? ¿Listos? ¿Listos para recibir la palabra? Un verso yo creo que tendría unos 20 años o 19. Un versículo de la palabra revelado a mi corazón cambió mi vida por completo. No un capítulo, no una prédica completa, un verso de la palabra de Dios revelado por el Espíritu Santo a mi corazón cambió completamente mi identidad. Ahora imagínate lo que la palabra completa puede hacer por una persona. ¿Sabes? Uno de los milagros más grandes que hay, que Dios hace, que va por encima de levantar muertos, sanar enfermos, es transformarte a ti y a mí. Y no lo hemos calibrado en ese nivel. ¿Me explico? Cuando dices, oye, esta persona es que nunca va a cambiar. No, nunca va a cambiar, pero si conoce a Cristo, te aseguro que va a cambiar. ¿Me explico? Porque no está en él, ni en tu elocuencia o en la mía. Está en el Señor, que tiene un poder único para transformar. ¿Estás de acuerdo? ¿Está listo tu corazón para recibir la única palabra capaz de transformarte a ti? ¿Sí? Te voy a pedir un favor. Cuando escuches esta palabra que vamos a escuchar hoy, vela para ti. ¿Sí? No estés pensando, y aquí lo había escuchado mi esposo o mi tío. No, para ti. ¿Ok? Este mensaje es para ti, como fue para mí. ¿A quién? Siempre les he dicho, ¿a quién crees que primero el Señor le dio coscorrones? Fue a mí. Y ya que me enseñó esto que les voy a traer, ahora te lo traigo al costo, ahora para que te den los coscorrones a ti. ¿No? ¿Está bien? Hay un llamado que el Señor ha hecho desde los inicios y lo hará hasta los finales. Es un llamado que el Espíritu Santo está haciendo desde hace tanto tiempo, y a veces nos enfocamos mucho en cuál es mi llamado, hablando de eso en mi llamado ministerial a lo mejor, o en mi llamado profesional, y para qué me tienes aquí en la tierra, cuando hay un llamado que va por encima de todos esos llamados que Dios ha hecho a todos los hombres. Creo en mi corazón que este llamado, yo lo llamé el primer llamado. No hemos entendido el impacto que tiene en tu vida el saberlo y conocerlo y entenderlo, contra el no saberlo y no conocerlo y no entenderlo. Y es el llamado al arrepentimiento. El llamado a arrepentirte. Vamos a pasearnos desde la teoría hasta la práctica. ¿Qué te parece? ¿Está listo el corazón? Fíjate, el arrepentimiento, ¿qué es y qué no es? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, hay un arrepentimiento genuino y hay uno falso. El genuino se diferencia del falso en que el genuino es una decisión, no un sentimiento. No proviene de una emoción. Sin embargo, ¿qué te enseñaron las telenovelas? Que el arrepentimiento, ¿cómo es? Un ataque emocional, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Fui el único, ¿ah? Míralo, Señor, míralo a todos diciendo mentiras, ¿eh? El arrepentimiento falso es una emoción, viene de las emociones y se conoce como remordimiento. ¿Quién ha sentido remordimiento aquí? ¿Es malo el remordimiento? No, pues es tu conciencia, ¿no? Hablándote, ¿estás de acuerdo? Pero hay acción. Mira, el arrepentimiento genuino se decide en el corazón. Para cuando se expresa con la boca, ya hubo una decisión en el corazón. Hubo un cambio en tu mente, una decisión tomada, y luego se expresa con la boca. La emoción solo se expresa con la boca. ¿Y sabes cómo diferencias el arrepentimiento real del que no es real? El arrepentimiento genuino, el que inicia el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando inicia el arrepentimiento, lo hace por su gracia, ¿sabes? La gracia es algo que tú no te mereces. El Espíritu Santo te convence de que te arrepientas, y cuando tú lo haces de forma genuina, que es decidiéndolo, no sintiéndolo, te acercas a Dios. El remordimiento, por otro lado, te alejas de Dios. Es una condena. ¿Estás de acuerdo? El mejor ejemplo es Pedro con Judas. Todos conocemos a Pedro y a Judas.
¿Qué hicieron los dos? Que digamos, ¿qué hicieron los dos parecido? Traicionaron a Jesús. Los dos. Nos gusta hablar más de Judas, ¿no? Pero te recuerdo que tu compadre Pedro lo traicionó 3 veces, ¿no? 3 veces. 3 oportunidades de no hacerlo y decidió sí hacerlo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué hoy Pedro está sentado alabando al Padre en el cielo y Judas ya sabemos dónde está? ¿Cuál fue la diferencia? Fíjate, si tú lees la palabra de Dios en los evangelios vas a ver que Judas dice que de alguna forma se arrepintió, en el sentido de que sintió una condena horrible, fue y les tiró las monedas a los fariseos. Y los fariseos religiosos, en vez de consolarlo, le dijeron: ¿y nosotros qué? No, haz lo que quieras. ¿Y qué hizo este hombre después? Se colgó, se alejó, no se arrepintió. Yo te pregunto, si se hubiera arrepentido, ¿lo hubiera perdonado el Señor? No lo colgó Jesús, se colgó solo. Ese es el arrepentimiento falso. Es emocional puramente y te aleja de Dios. Y Pedro, en cambio, unos días antes de predicar, la primer prédica de la iglesia en la historia la hizo Pedro. Si ustedes leen Hechos, la primer predicación que hizo un hombre de Dios a la gente, a inconversos, fue Pedro. Pero unos días antes traicionó al Señor. ¿Sabes qué pasó en medio? Se arrepintió. Se arrepintió con toda su alma y decidió algo, y Dios honró esa decisión y cayó el Espíritu en él. ¿Y quién fue el líder de la iglesia primitiva? Pedro. ¿Quién fue el primero en decir: tú eres el Hijo de Dios viviente? Pedro. ¿Estás de acuerdo? El arrepentimiento viene de una palabra en el griego y en el hebreo. Fíjate que es bien interesante, porque en el griego la palabra arrepentimiento es metanoia. ¿A quién le suena la palabra, por ejemplo, metamorfosis? ¿No? Meta, transformación o cambio. Morfosis, de forma, ¿no? Cambio de forma. Metanoia es cambio de parecer, de pensamiento. No dice de sentimiento en ningún lugar. Es un cambio de opinión, es un cambiar en tu mente. Yo pensaba esto, ahora pienso esto. Pero cuando la ves en el hebreo, la palabra es shop, ¿no? Y significa darse la vuelta, cambiar de rumbo. Fíjate qué interesante cómo se complementan las dos definiciones. Dice el maestro Derek Prince que si tú juntas las dos, tienes la definición completa del arrepentimiento. ¿Qué es? El arrepentimiento es un cambio interno, es una decisión tuya que hace un cambio interno de idea, que inmediatamente acciona a favor del reino de los cielos. O sea, alguien que se acerca a Dios. Ese es el arrepentimiento real. Por eso cuando hay un arrepentimiento genuino, se le nota a la persona, ¿sí o no? Más allá de la emoción. Fíjate, tú puedes ver a alguien en lágrimas y no se ha arrepentido, y tú crees que sí. O puedes ver a alguien con cero emoción, completamente arrepentido, porque tomó las decisiones en el alma. ¿Estás de acuerdo? Pero lo que nunca va a pasar es que alguien se arrepienta genuinamente sin haberlo decidido. Es una decisión. Muchas de las cosas, familia, muchas de las cosas que Dios nos pide son decisiones, no emociones. El perdón, por ejemplo, es una decisión. ¿Cuántas veces hemos dicho: yo no siento ganas de perdonar? ¿Quién ha dicho eso? A ver. Soy el único, como siempre. Sí, siempre soy el único aquí. Increíble que el Señor me tenga aquí hablándole yo a ustedes, ¿no? Ustedes deben estar hablándome a mí, por lo que veo, ¿no? ¿Cuántas veces no siento perdonarlo? ¿Y quién te dijo que tienes que sentir algo? Tienes que tomar tu lugar. No quiero y decido no perdonar. Estás diciendo ya la verdad, ¿me explico? Bueno, pues decide que sí, pero es una decisión. Fíjate, para no cambiarme al tema del perdón, el arrepentimiento es un mensaje a lo largo de toda la Biblia, y le puse el primer llamado, porque hay muchos llamados que Dios te hace a tu vida. ¿Sabes una cosa? Que el Espíritu Santo te está buscando a ti desde que naciste. ¿Sabías eso?
te habla a través de personas, a veces te habla solo a ti, de niño, de niña. Acuérdate aquella vez que alguien te dijo algo de Dios. No hay casualidades. Dios te viene hablando, y el mensaje principal que el Señor trae a tu corazón, antes de que te voy a bendecir, a prosperar, a entregar la tierra prometida, te voy a dar todos tus sueños, ¿sabes cuál es? Arrepiéntete, hijo. Aquí hay suficiente amor para perdonarte. Yo te puedo restituir 100% tu vida, 180 grados tu vida, pero arrepiéntete, hijo. Decide arrepentirte, decide tomar un nuevo rumbo. Esta palabra en hebreo que les decía, cuando yo estaba estudiando esto, Derek Prince justamente decía: el hebreo es un lenguaje muy visual. Los hebreos en pocas palabras tratan de decir mucho. Y shub o shob, lo que realmente significa es: tú vas dándole la espalda a Dios, y cuando acontece el arrepentimiento, tú te detienes, te das la vuelta y te vuelves al rumbo del Padre otra vez. O sea, hay una acción interna con una acción externa, las dos juntas. Ese es el arrepentimiento real. Ese es el que el Señor te pide. Fíjate que todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban principalmente de arrepentirte. Si tú ves Isaías, por ejemplo, 1:18, dice: venid, dice Jehová, estemos a cuentas. Estemos a cuentas. ¿Qué crees que significa estemos a cuentas? ¿Será que Dios tiene que rendirte cuentas a ti? ¿Quién tiene que rendirle cuentas a quién? Tú a tu Señor. ¿Qué te está diciendo el Señor cuando te dice estemos a cuentas? Arrepiéntete. Tengo todo para ti. La paz que tanto anhelas, la paz que tanto anhelas, la paz que tanto anhelas, la tiene tu Padre. Él es el príncipe de paz. Pero arrepiéntete, dice el Señor, porque ¿sabes qué pasa? El corazón de nosotros es orgulloso, y está haciendo una transformación el Señor desde que tú le entregaste tu vida, ¿no? De lo que se trata es irte quitando esa orgullo, esa soberbia. Fíjate, el primer mensaje, no solamente del primer profeta, sino hasta Malaquías, el último profeta, su mensaje fue arrepentimiento. El primer mensaje, por ejemplo, de Juan el Bautista. Sabes que entre Malaquías, el último profeta, y Juan el Bautista hubo 400 años sin profetas. No hubo un profeta hablando de parte de Dios desde Malaquías hasta Juan el Bautista. ¿Sabes cuál fue el mensaje de Malaquías? ¿Cuál crees? Arrepiéntete. ¿Sabes cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntete. Yo creo que no había necesidad de profetas en medio, porque el mensaje era el mismo: arrepiéntete. ¿Sabes qué pasó en esos 400 años? Babilonia, vinieron los medos, persas, griegos, romanos. Venía una época de crisis tremenda. ¿Y cuál fue el mensaje del Señor antes de pasar por ahí? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Fíjate el primer mensaje de Juan el Bautista, acompáñame. Mateo 3:2. Dice, ayúdenme ustedes, ¿qué dice? ¿Cuántas acciones te está pidiendo? ¿Cuántas? ¿Cuál es la acción que te está diciendo? Arrepiéntete. No dice ahí, arrepiéntete, ora, ayuna, esto, todo eso es bueno y todo Dios lo quiere, pero hay una cosa que no va a pasar si no pasa esa. ¿Cuál es? Arrepiéntete. El mensaje de Juan el Bautista era la predicación del evangelio del reino. El evangelio del reino son las buenas nuevas, pero ¿qué incluyen las buenas nuevas? El primer elemento es arrepiéntete, y lo demás viene después. Pero muchas veces, familia, queremos la añadidura, pero no la arrepentida. Y el mensaje central del evangelio es: arrepiéntete. Arrepiéntete. Decide arrepentirte. Confiesa, humíllate ante el Señor y di: Padre, yo estoy mal, perdóname, Señor. Porque ahí empieza el partido apenas, ¿no? El primer mensaje de Jesús. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Jesús, ¿se acuerdan? Fue bautizado por Juan el Bautista. Fue tentado en el desierto. Salió del desierto y empezó su ministerio en activo. Su primer mensaje, Mateo 4:17. Fíjate lo que dice ahí. Entonces comenzó Jesús a decir, ¿qué decía? Punto. Ya llegó un nuevo gobierno a tu vida. Ya llegó un nuevo gobierno a tu vida.
Arrepiéntete para que tengas acceso a ese gobierno. ¿Sabes que Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino de Jesús? ¿Sabes qué significa preparar el camino? Que el Señor es como si le hubiera dicho a Juan el Bautista en palabras mexicanas: mira, Juan, asegúrate que todos se arrepientan para que cuando yo llegue pueda establecer el reino en sus corazones. Eso es preparar el camino. Pero luego nosotros no queremos preparar el camino. Queremos el pez y el pan, pero no preparar el camino. Y ahorita vamos a hablar de eso. Por eso se llama el primer llamado, porque primero es el arrepentimiento. Fíjate el mensaje que Dios dio también, el primer mensaje de la iglesia primitiva. El primer mensaje que dio la iglesia primitiva, que fue Pedro. ¿Qué dice ese mensaje en Hechos 2? ¿Se acuerdan que cayó el Pentecostés? ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo, perdón, el Pentecostés cayó, todo el mundo empezó a hablar en lenguas. Y los que no estaban ahí, ¿qué decían? Lo que dicen tu vecino y tus amigos cuando te oyen hablar del Señor o cuando te oyen hablar en lenguas, ¿qué dicen? Ya los perdimos, ¿no? ¿Verdad? Este está loco, está borracho. Bueno, no, era diferente hace 2000 años. Ellos pensaban lo mismo. Decían: ¿qué están hablando estos tan locos, tan borrachos? Empezaron a burlar de ellos. ¿Y qué crees? El hombre que se arrepintió y que le permitió al Espíritu Santo entrar en él y que estableció el reino de Dios en él, se para y dice: hey, no están borrachos, es el Espíritu Santo prometido por el profeta Joel. ¿Te acuerdas? ¿Y quieres saber cuál fue el primer llamado a la acción que les dio? Chécate Hechos 2:37. Dice: al oír el evangelio. Cuando oyeron que una prédica acerca de el ayuno, no, cuando oyeron el evangelio. ¿Qué contiene el evangelio? Arrepentimiento más las buenas noticias que vienen después del arrepentimiento. Pero no podemos quitar el arrepentimiento, ¿no? Y fíjate el mensaje que da. Dice, le llegó este mensaje a los griegos, a todos los hebreos que estaban ahí. ¿Y qué acabaron diciendo? ¿Qué hacemos? O sea, querían ir a la acción. Pedro se dio cuenta ahí que estaban siendo tocados por el Espíritu Santo porque estaban siendo llamados a la acción. No había un remordimiento nada más. Y fíjate lo que le dice Pedro en el 38: arrepentidos y luego bautícense en el nombre de Jesús para el perdón y luego recibirán el Espíritu Santo. ¿Pero qué es lo primero? Arrepentidos. Ese es el primer paso, familia. Fíjate, si nos vamos, hay una parte en la palabra bien padre, se llama Hebreos. Si me la ponen por favor, Hebreos 6:1-3. Esta parte en la palabra habla de lo que son los cimientos de la doctrina de Jesús. Se oye medio científico, ¿no? Pero lo voy a poner en palabras mexicanas. Tu caminar con el Señor está basado en un fundamento. Todos van a decir: es Jesús. Claro, Jesús es el fundamento de nuestra fe. Pero Jesús tiene un fundamento doctrinal. Es decir, aquí nada, no puedes creer lo que tú quieras. ¿Estás de acuerdo? O quieres creer lo que tú quieras, luego queremos creer lo que queramos. Nos acomodamos la Biblia, ¿no? Éramos especialistas en acomodarnos la palabra. No, yo nada más, ¿verdad? Ustedes no. Bueno, te acomodaba la Biblia para decir: ok, yo por esto no honro a mis papás. La otra me decía alguien: es que honrar no es eso que dices, Omar. Honrar es nada más que lo escuches y ya. No, te acomodaste el verso, compadre, ¿no? Arrepiéntete y perdona a tu papá y déjate de decir esas cosas, mano, ¿no? No, es que en el Antiguo Testamento el diezmo, ahorita hablaba, no, el diezmo es del Antiguo. No te acomodes la Biblia a tu conveniencia, ¿me explico? ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad o no? La palabra tiene una doctrina y esa doctrina es el fundamento. Vamos a llamarle, que me quita la palabra fundamento, es el punto de partida de cualquier hijo de Dios que realmente quiere obedecer la palabra de Dios. Y son 6 elementos que construyen esa doctrina. ¿Cómo sabemos esto? Y que no me lo inventé yo. Dice en Hebreos, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos. La palabra en el original significa el cimiento o el punto de partida. Deja ya los rudimentos. No está diciendo que los abandone, es: ya te los aprendiste, ya los creíste, ya los practicas, vamos a lo que sigue, es lo que está diciendo, ¿no? Vamos adelante a la perfección. Dice: no echando otra vez el fundamento. Yo en la mañana les decía: es como si tú construyes una casa, pones el fundamento, el cimiento, llegas a la semana a ver al maestro ahí y decirle: a ver, ¿cómo va, jefe? No, quitamos el cimiento, lo estamos poniendo otra vez. ¿Qué le dirías? Estás loco, mano, ¿cómo? ¿No? ¿Pero por qué? Bueno, cuando estás atorado en la doctrina, en el cimiento,
Eso parecemos. Quitamos el fundamento y lo volvemos a poner. ¿Por qué? Porque estamos atorados en lo doctrinal, en lo más básico. ¿Y cuáles son esos 6 elementos? Fíjate, aquí lo dice el Señor. ¿Cuál es el primero? Arrepentimiento de obras muertas. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ahorita hablando con Toño me dice, obras muertas son toda obra que lleva a la muerte. ¿Cuáles son las obras que llevan a la muerte? El pecado. Arrepentimiento del pecado es la primera del cimiento. ¿Qué es lo primero? Esto es lo primero de lo primero. El arrepentimiento de obras muertas. Luego, ¿qué viene? Si te das cuenta, está cronológico. Es como un viaje de un cristiano. Esta doctrina dice, primero te arrepientes. Luego, ¿qué sigue? Fe en Dios, no fe en la fe. Mucha gente le llama fe a todo, ¿no? ¿Cuál es tu fe? Mi fe es musulmana. ¿Y la tuya? Mi fe es esta. No, yo no tengo fe, yo tengo fe en todos. Yo fe, y la fe está toda. Es una palabra completamente devaluada, ¿estás de acuerdo? ¿Sabes que la fe bíblica, sabes qué es? A Dios, a Cristo, a su palabra, punto. No hay fe en nada, no existe esa fe. Esa es una emoción. La fe real está parada en la palabra de Dios. Si tu fe está en un deseo, te estás contando un cuento. Tu fe está parada en una palabra que Dios te haya dado. Si no, mira, no tiene cimiento tu fe. ¿Me explico? ¿Estás pasando un problema? ¿Estás enfermo? Isaías 53. Por sus llagas fui sano. Para tu fe en esa palabra. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Y sabes qué hace la fe? Llena tu espera. Llena tu esperanza. Tu esperanza ya no es un deseo. Tu esperanza está llena de la fe. La fe es presente, la esperanza es futura. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, seguimos. Entonces, lo primero es arrepentimiento. Luego el Señor te otorga la fe en Él una vez que te arrepientes. Luego, ¿qué dice? Doctrina de bautismos, viene en plural. ¿Por qué? Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Luego, ¿qué sigue? Imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio. Es tu viaje con el Señor, porque va a haber un día de eternidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo primero? Arrepentimiento. Y para terminar la teoría y irnos a la práctica, el arrepentimiento precede el perdón de Dios. ¿Sabes que el Señor nunca ha perdonado un remordimiento? El Señor no perdona excusas, no perdona remordimientos, no perdona cargos de conciencia. ¿Sabes qué perdona? Arrepentimiento. ¿Me acompañas a Hechos 3:19? ¿Qué dice? Hechos 3:19. Así, arrepiéntete y conviértete. ¿Qué es convertir? ¿Se acuerdan? Me paro, tomo la decisión, me arrepiento y camino para el otro lado. Dice el Señor, arrepiéntete y conviértete, dice, para que sean borrados tus pecados. No hay perdón de Dios si no hay verdadero arrepentimiento. Si tú puedes, tú y yo, mira cuánto le hemos llorado a Dios. Todos, yo creo, ¿no? Y el Señor, cuando te ve con lágrimas, yo me imagino que manda a sus ángeles, la presencia del Espíritu Santo, todo mundo te abraza. Pero la mano de Dios se mueve hasta que ve arrepentimiento y luego fe. Eso mueve la mano de Dios. Eso mueve la mano de Dios. ¿Estás de acuerdo? Listo. También precede tu perdón, y es una obligación que tenemos como hijos de Dios. Lucas 17:4 lo dice, acompáñame ahí. Lucas 17:4, ¿qué dice? Mira por ustedes mismos, dice. Si tu hermano peca contra ti, repréndele o confróntalo. Y si se arrepintiere, perdónalo. Y aquí es donde muchos decimos, Señor, es que la típica, ¿no? Que todos hemos dicho, es que tú no sabes lo que me hizo, Señor. ¿Quién ha dicho eso? Yo soy el único siempre. A mí ya se me unieron algunos. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo. Mira, ya empezó a convencer a unos, ¿no? ¿Cuántas veces le he dicho al Señor o a personas, cómo quieres que lo perdones? Tú no sabes lo que me hicieron. Es que no sabes. Nadie te entiende a ti. Tus problemas son tan exclusivos y genuinos, ¿no? Nadie entiende tus dolores. ¿Estás de acuerdo? Esa es la típica posición de víctima que Satanás pone en nosotros, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y dice el Señor, no solamente quiero que le canceles la deuda. ¿Qué significa perdonar? Si se arrepiente, si te lastimó una vez, es más, si te lastima todo el día, lo vas a hacer todas las veces. Fíjate lo que dice el siguiente verso. Dice, y si 7 veces al día pecare contra ti esa persona, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Así que ya te llevas tarea, familia, ¿no? Precede no solamente el perdón tuyo y el del Señor, sino precede tu fe en Jesús.
¿Sabías eso? Marcos 1, 14 al 15, fíjate lo que dice. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. O sea, empezó a menguar. Juan el Bautista empezó a salir a escena Jesús. ¿Estás de acuerdo? Por eso Juan el Bautista fue encarcelado. No que Dios lo mandara, pero él sabía, Juan el Bautista, que él iba a menguar de alguna forma y que el Señor iba a salir adelante. Dice que empezó a predicar. ¿Qué predicaba el Señor? Primeramente el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Arrepentimiento y buenas noticias de salvación. Después viene el mensaje de provisión, de sanidad, pero primero es arrepentimiento y salvación. ¿Estás de acuerdo? Empezó a predicar eso el Señor, dice, y luego dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntete y cree en el evangelio. ¿Qué va primero? No vas a tener fe real, genuina, verdadera en el Señor si no hay arrepentimiento primero. Todos nacimos con fe, eso lo dice la palabra. Todos tenemos una medida de fe, pero fe madura, sólida, puesta en el Señor, hasta que te arrepientas, empieza a crecer, empieza a ser edificada. Ahora vamos a la práctica, familia. ¿Qué les parece? ¿Cómo va hasta ahorita? El silencio que escucho me dice que está dando justo en el centro de ¿no? ¿Sabes qué? El Espíritu Santo está haciendo su trabajo y te está convenciendo. Ojalá, olvídate de mí. El Espíritu Santo hoy, si me puso este mensaje, es porque quiere perdonarte el Señor. Derek Prince, que citaba hace rato, decía, él tuvo un ministerio de décadas en todo el mundo, incluso estuvo en México, él estuvo en muchos lugares. Era un evangelista tremendo de la palabra, maestro de la palabra también. Y él dice: de cientos y cientos y cientos de personas que yo aconsejé, me di cuenta que la causa raíz número uno de sus problemas no era el problema en sí, no era sus depresiones, no era que fue abusado, no fue en el tema económico. ¿Sabes cuál era? Al menos, dice, él dio un porcentaje. En el 1 de cada 2, esa persona no se arrepentía. Eran unas personas que no se arrepienten. Entonces los cielos están listos para bendecir, pero no pueden, porque ¿cuál es el primer llamado? Pero queremos los peces y los panes, pero no me quiero arrepentir. No funciona en base a tus reglas, ¿me explico? Hay alguien que cableó todo ya, le puso orden a todo y decidió que sus hijos, antes que todo, que ser provisionados, sanados, inteligentes, sabios, luz 10 veces más como Daniel, tienen que ser humildes, porque así soy yo, dice el Señor. Y tienen que aprender a ponerse, humillarse bajo la mano poderosa de Dios y arrepentirse. Y entonces viene lo demás, ¿no? La parábola del hijo pródigo es un gran ejemplo para poner en práctica el arrepentimiento genuino y no emocional o el remordimiento. Y no la vamos a leer toda. Aquí se las puse en 3 cajitas, que yo creo que estoy tapando la de en medio, pero yo se las platico. Dice, ¿se acuerdan de la del hijo pródigo? Dice hijo, no dice siervo. Entonces quiere decir que está hablando de un papá con un hijo, por lo que asumo yo personalmente en mi corazón que esta es una parábola para la iglesia, para hijos que ya tienen a su padre en el cielo. Porque Dios sabe que sus hijos, como tú y yo, o como yo y algunos de ustedes, porque la mayoría está impecable, ¿no? Sabe que nos alejamos del Padre en algún momento. Y te alejas, y muy lejos. ¿Por qué? Porque no quieres ver, quieres andar de traviesillo, no quieres que te vea. ¿Estás de acuerdo? En la adolescencia, en la juventud, a veces algunos hombres adolescentes de 60 años que también, ¿no? Conocemos mujeres también, por las que se rieron las mujeres, ¿no? El Señor sabe que el hombre es necio y está en un proceso de transformación el hijo, y se va a alejar. Y fíjate que cuando el hijo le pide al padre su herencia, no le dice ¿cómo que la herencia? ¿Y por qué? A ver, y el notario, espérate, ¿no? ¿Sabes qué? Es legal lo que está pidiendo mi hijo. Yo soy su papá, él tiene derecho a la herencia, me la está pidiendo, no hay forma de negarla. ¿Te das cuenta que Dios no tiene tema con que le pidas? Pero le puso la prueba más grande del mundo. Le dijo, sí, órale pues, llévatelo. Se fue, ya saben lo que hizo, ¿no? Se alejó, miseria total, acabó como
En ese entonces eran judíos los que escuchaban esta historia. Imagínate, estaba en las algarrobas ahí con los cerdos. El cerdo era un animal inmundo. Entonces imagínate, ya no solo estar con los cerdos, límpialos y luego come de lo que comen ellos. Así es lo que hace Satanás contigo. Te lleva ahí a que comas de las algarrobas de los cerdos. ¿Me explico? Pero ¿cuándo se acaba eso? Estamos hablando de un hijo de Dios, ¿eh? ¿Cuándo acaba eso? En la segunda cajita, cuando dijo volvió en sí. Entonces este hijo hizo esto y de repente volvió en sí. ¿Quién generó que volviera en sí? El Espíritu Santo. Ni de eso tiene mérito. Volvió en sí porque el Espíritu Santo lo estuvo. La gracia de Dios dispara todo. Ni de eso tenemos mérito, familia, cuando nos arrepentimos. El Espíritu Santo te convenció. No tienes mérito de nada de eso. ¿Me explico? Este hombre agarra y dice que volvió en sí. O sea, sucedió el metanoia en su cabeza. Dijo: yo, ¿por qué voy a estar aquí? Si mi papá ya tiene jornaleros, ¿qué tengo que andar haciendo yo aquí? Mejor voy para allá y le voy a pedir perdón a mi papá. ¿Sabes qué pasó en ese camino de regreso? Se arrepintió. Y cuando llegó a él, el papá ya sabía que estaba arrepentido. ¿Sabes cómo sé que ya sabía que estaba arrepentido? Porque cuando llegó con el papá, le dijo: papá, pequé contra ti. Y el papá no le contestó nada. ¿Sabes por qué? Ya estaba perdonado. Desde ahí lo perdonó el Señor. Desde que sucedió la metanoia, desde que cambió el rumbo, el Señor lo perdonó. Ni le respondió la pregunta y dijo: tráiganle todo lo que le pertenece. Lo restituyó al 100%. ¿Quieres restitución? ¿Sabes cómo arranca la restitución? No orando al Señor porque restitúyeme la chamba, Señor, restitúyeme esto. Sí, eso está bueno y síguelo pidiendo. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, pero ¿sabes qué tiene que pasar primero? Metanoia. Volver en ti y decir: ya, Señor, ya entendí, perdóname, Señor, decido ir para el otro lado. Y el Señor lo restituyó al 100%. Yo te pregunto, ¿qué se llevó este cuate en el viaje? Su herencia, ¿no? ¿Cómo le volvieron a dar la herencia? Pues si no, ya se la había gastado. El papá es generoso, le volvió a dar otra herencia, porque le dio anillo, vestido, que eso significa que es hijo, ¿no? Bueno, hay otro ejemplo rápido a la práctica que te quiero traer, y viene en el libro de Malaquías. ¿Quién ha leído el libro de Malaquías? 3, 4, muy bien. Ya salte los salmos, mano, ¿no? Toda la Biblia vale, ¿eh? Malaquías es un libro increíble. El Señor, yo estaba igual que tú, no te preocupes, pero el Señor me llevó a pasear por el libro de Malaquías para este estudio y me dejó como siempre el Espíritu Santo impresionado. Fíjate, Malaquías es un libro muy importante y te voy a decir por qué. Para empezar, fue el último profeta que habló antes de que viniera todo lo que le iba a venir al pueblo de Israel y de Judá. Todo lo que ya te dije anteriormente. 400 años de silencio. Pero había una conexión, como si estuvieran agarrados de la mano Juan el Bautista y Malaquías. Traían el mismo mensaje los dos. Por abajo pasó Jesús. Arrepiéntete. Llegó un reino nuevo. Malaquías decía: vendrá un reino nuevo. Juan el Bautista dijo: ya llegó el reino nuevo. Pero los dos decían: arrepiéntete. Malaquías, además, su nombre es mensajero. Y Dios llamó a este profeta a hablarle a lo que era en ese entonces los judíos, los hebreos, que estaban de regreso del exilio en Babilonia, estaban reconstruyendo la ciudad. Pero ¿qué crees? Y a lo mejor aquí es donde viene a la práctica para ti el ejemplo. Era un grupo de gente que probablemente tenía las mejores intenciones del mundo, estaban bien emocionados porque reconstruyeron los muros y el templo, pero se empezó a ir el ánimo hacia abajo. Las promesas no se cumplían y empezó a caer. Se empezó a volver religioso y todo lo hacían por mecánica, como cuando oramos por los alimentos. ¿No les pasa? ¿O soy el único? ¿No? Padre, gracias por los alimentos, bendice, purifícalos, ¿no? Cuando somos especialistas en mecanizar las cosas, ¿estás de acuerdo? Oramos con el Padre así de: Padre, bueno, gracias por este día, hasta mañana, Señor, ¿no? Y en la mañana: gracias, cúbreme, protégeme, Señor. El Señor quiere una relación real, ¿estás de acuerdo? Bueno, así estaba en la iglesia en ese momento. Bueno, no era una iglesia porque toda la iglesia vino hasta el Nuevo Testamento, pero era, digamos, el grupo que regresó de Babilonia. Yo te pregunto a ti: tú estás desanimado y Dios te prometió cosas que no se han cumplido.
Hay cosas en ti que no están pasando, horas y horas y horas y horas, y dices, seguramente el Señor no me quiere, seguro no me escuchó, seguro yo no estoy ungido. Tengo que pedirle a todo el mundo que ore por mí, porque claramente yo no tengo peso específico con el Señor. Si te está pasando, este mensaje es para ti. ¿Sabes cuál era la causa raíz de todo eso? La iglesia no se arrepentía. La gente, digamos, la gente no se arrepentía. Y Malaquías pone en estos 5, y lo voy a pasar súper rápido, no me voy a meter a los versos porque no terminaríamos, yo se lo voy a explicar muy rápido. En estos 5 agrupé las cosas que el Señor es como si les hubiera dicho: ¿ustedes quieren un templo increíble? ¿Quieren volver a ser el Israel de David? ¿Quieren provisión? ¿Quieren salud? ¿Quieren otra vez ser lo que eran? Sí. ¿Qué creen? No se han arrepentido en décadas. Y dice la palabra de Dios que Dios mismo se contestaba con la pregunta que ellos hacían en sus corazones, pero que no decían con su boca. No sé si te suena. Hay cosas que ni las oramos, ¿no? O sea, esas preguntas ni se las hacemos al Señor, pero el Señor las ve en nuestro corazón. Como por ejemplo la primera, que el Señor quería que se arrepintieran porque no valoraban su amor. Y el Señor mismo se responde como si el pueblo le respondiera: ¿en qué no te hemos amado? Que no valoran que yo los elegí. Yo te pregunto, ¿tú sabías de dónde vino el que el Señor te eligiera a ti? ¿Hay alguna característica en ti que sea lo suficientemente poderosa para que Dios te elija? Por más elocuencia, inteligencia, estudios que tengas, no hay nada en nosotros que haga una razón para que Dios te elija a ti. ¿Sabes dónde están las razones por las que Dios te eligió? En Él. No hay mérito. Fuiste elegido por amor, para que nadie se jacte, ¿no? Así como estás, es increíble, pero así como estamos, el Señor nos acepta, nos elige y nos trae con Él. Pero ¿sabes qué hacía esta gente? No lo valoraba. ¿Cómo lo verbalizaban? Era gente que decía: Dios no me ama a mí. No, pues qué elegidos, ¿no? Ve cómo andamos. Despreciaban el amor de Dios. Segunda cosa que hacían: deshonraban el nombre de Jehová. ¿Sabes que el nombre, la palabra nombre en el original no es nombre como Omar, Juanito, Raúl? ¿Sabes a qué se refiere la Biblia cuando habla del nombre de Jehová? La autoridad y el carácter. Negaban la autoridad y el carácter. No la negaban, lo menospreciaban. ¿Sabes cómo le hacían? 2 cosas hacían, y ahí están los versos, ustedes los van a poder leer. Traían a las ofrendas al altar. ¿Cuál era la orden de traer al altar? Becerros gorditos, perfectos. ¿Están de acuerdo? Porque ese corderito, ¿a quién estaba simbolizando? A Jesús, que es perfecto. Por eso el Señor decía: tráiganme al corderito, al mejor, no me traigas lo peorcito, tráeme lo mejor de tu rebaño. Asegúrate que checas bien tu rebaño y me traes a lo mejor. Por eso el Señor aceptó la de Abel y no la de Caín, porque uno trajo lo mejor, otro no trajo lo mejor, ¿no? Bueno, ¿qué crees que hacían los sacerdotes en ese entonces? Traían corderos cojos. El que estaba todo enfermo a punto de morirse, acá lo van a quemar ahí, pues de una vez échalo ahí, ¿no? Nadie se daba cuenta más que el que lo traía y el sacerdote. Así que esto nos incluye a todos. Yo te pregunto, ¿cuál es el cordero que Dios nos pide hoy? Dios nos pide traer cosas para que se maten. Físicas me refiero, animales, tórtolas. ¿Sabes qué te pide? Que tú eres tu sacrificio vivo. ¿Qué puedes ofrecerle tú al Señor que no te haya dado Él? ¿Sabes qué es lo que el Señor te pide? Por ejemplo, tu tiempo. Me pregunto, ¿en tu tiempo traerás corderos cojos? ¿Qué es cordero cojo? Algo abajo de lo mejor. Lo mejor de tu tiempo se lo das al Señor. Lo mejor de tus talentos se los ofreces al Señor. Tu dinero, tus diezmos, tus ofrendas, venir a ayudar la causa. Y olvídate el diezmo y la ofrenda nada más, venir a ayudar la causa, ayudar al pobre, ayudar también, además de los diezmos y las ofrendas, que por cierto Malaquías, ahorita voy a hablar de eso. Dice el Señor: no me puedes engañar. No soy lo más importante para ti. No traes lo mejor para mí. Por consecuencia, estás menospreciando mi nombre, mi carácter y mi autoridad. ¿Me explico? Quiero que te arrepientas de eso, dice el Señor.
¿Quieres ser lo que quieres ser? Tú crees que yo no sé tus sueños los puse yo. Yo incubé los sueños en ti. ¿Tú crees que yo no sé lo que tú quieres? Pero no va a venir hasta que el primer llamado sea cumplido, el arrepentimiento. El tercer llamado que hace el Señor, fíjate qué tremendo esto, dice el Señor: estoy cansado. ¿Cómo se puede cansar el Señor? ¿Sabes qué cansa el Señor? Estas palabras. Acompáñame ahí, si te lo voy a leer. Acompáñame por favor, Malaquías 2:17. Fíjate lo que dice: habéis hecho cansar a Jehová con tus palabras. Y el pueblo respondía: ¿en qué te hemos cansado? ¿En qué dices? Fíjate lo que dicen: cualquiera que hace el mal agrada a Jehová, en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuando tú dudas de la justicia de Dios y lo ves como injusto porque esto, ¿qué dice la gente a veces que no quiere creer? Los incrédulos: si hubiera un Dios, no hubieran niños muertos, no hubiera hambrunas. ¿Dónde está tu Dios? Eso cansa al Señor. ¿Me explico? Lo que yo le respondí a esa gente, que fue lo que el Señor me enseñó a mí, es: ¿y dónde está tu reclamo a Satanás, compadrito? ¿Me explico? ¿Por qué te enojas con el Señor? Él no mandó nada de eso. Sin embargo, el mismo que te tiene engañado a ti anda matando niños ahí, y yo no te veo que te esté reclamándole. El 01800 del cielo está lleno de llamadas, de reclamos, pero el del infierno nadie, ¿no? Nadie le está hablando a Satanás para decirle: ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste esto? Pero es el engaño, dice el Señor, que me atribuyas injusticia, un Dios justo, puro y santo. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Dice el Señor. ¿Y me pides los peces y los panes? Arrepentimiento antes, dice el Señor. ¿Me explico? ¿Y qué es la otra que trajo el Señor? Desobediencia a su palabra, particularmente en dar. Y ahí es donde habla de los diezmos. Dice: me han robado. ¿Por qué me han robado? Porque todo lo que Dios te ha dado, familia, se lo recuerdo, viene de Dios. ¿Sí? La otra vez me decían ahí en la oficina hace unos años: oye, ¿cómo le hiciste para que te fuera bien? No sé, en alguna promoción que tuve o algo por el estilo. ¿Cómo le hiciste tú? Y yo decía: no, mira, la verdad, te digo la neta, te digo lo que te voy a decir, lo que no quieres oír. Porque lo que tú quieres oír es que yo te diga: el sudor de mi frente, ¿no? Hice esto y aquello. ¿Sabes qué? Le di mi vida a Cristo, un día me transformó. Y yo a veces ni sé, pero el Señor con su gracia me empuja para adelante. ¿Me explico? No, me dice: pero tú también le echaste ganas, ¿no? O sea, está bien lo de Dios, pero tú también le echaste ganas. ¿Sabes qué? Esas ganas de méritos que tenemos, ¿sí me explico? Todo lo que tienes Dios te lo dio. Si te está yendo bien en tu trabajo, ¿quién crees que te dio el talento? Oye, te está yendo bien en tu trabajo, hombres sobre todo les hablo, que se suben en un ladrillito, ¿no? Y no, que me está yendo muy bien, y yo conocí a y al presidente, y tuve una junta con el diputado. ¿Sabes qué? Si Dios quiere, no respiras mañana y no te levantas, compadre, con todo tu talento y tu pecho hinchado. ¿Me explico? No te vas a ir a ningún lugar. Es que esa es la verdad. Todo lo que tienes, Dios te lo dio. Simple y sencillamente te va bien porque Dios te ama. Hasta obedecerlo viene de parte de la gracia del Espíritu Santo en convencerte que lo obedezcas. No hay méritos para nosotros. Y dice el Señor: me has robado. ¿Por qué te he robado? Porque entre todo lo que te he dado, tu dinero es mío también. Y solo te pedí que traigas algo a la casa. Porque ¿qué crees? Quiero seguir evangelizando el mundo. No nada más eras tú, no se trata de ti la historia. ¿Me explico? Pero tú no lo quieres traer porque te va a faltar. Qué extraño, ¿no? Me estás deshonrando, dice el Señor. Dice: trae todos los diezmos, no que traigas. Fíjate que no dice que diezmes. El Señor da por sentado que diezmas. Lo que te dice es que traigas todos los diezmos, no guardes. Y yo se lo voy a decir así como es. El 10% de tus ingresos es el diezmo. El Señor te pide de vuelta algo para Él hacer su obra. Y el diezmo es por obediencia y la ofrenda es por generosidad. Miden dos cosas diferentes las dos. Cuando el Señor te dice: tráeme todo tu diezmo, es obedéceme al 100%. No traigas un pedacito. Eso es algo que el Señor les estaba diciendo a ellos: ustedes me han robado. Fíjate, se metió con la bolsa un mensaje poco popular. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? O sea, nos gusta que nos hablen de provisión y prosperidad, pero cuando te toca, dices: no, aquí ya me están condenando, ¿no?
No, te estamos diciendo la palabra de Dios. El evangelio del reino de los cielos incluye esto. ¿Te parece? Y último, dice el Señor: has hablado palabras violentas contra mí. ¿Qué son las palabras violentas? Acompáñame a Malaquías, por favor, 2:12. Y con esto termino el ejemplo. A ver, déjame ver si no es Malaquías 2, del 12 al 15, en otro verso yo. ¿Ya lo tengo ahí conmigo? ¿Qué dice? Y esto otra vez haréis cubrir el altar. No, este no es. Es que no alcanzo a ver aquí los números, están muy chiquitos, mi Vic. Es el verso que esté en la cajita 5, por favor. Bueno, yo se lo voy a leer. ¿Qué dice? Dice el Señor que hablaron palabras violentas contra Él. ¿Sabes cuáles son las palabras? ¿De qué sirve servir a Dios? Eso. ¿De qué sirve que yo sirva a Dios? No que venga a la iglesia, no hablaba de eso. ¿De qué sirve que yo sirva a Dios? Para el Señor es una ofensa, es una palabra violenta que le digan eso. Todo lo que acabo de decir aquí son cosas que te pudieron haber pasado a ti y a mí. ¿Sí o no? Levanto la mano yo. Me ha pasado a mí. ¿Te ha pasado a ti? Seguimos con mis 100 valientes nada más. Mira. El Señor quiere que nos arrepentamos de todo esto y de todo, pero estos son, digamos, algunos engaños típicos que el Señor trae sobre una iglesia desanimada, o sobre una persona, me refiero, un hijo de Dios que ya lo vio todo mecánico, ya desanimado. Pero sabes que hay una promesa tremenda para los que obedecen al Señor. Y viene en Malaquías 3:16 al 18, y aquí lo vamos a leer juntos todos. ¿Me ayudan? Acompáñame, por favor. Pon el slide, por favor, Vic. Malaquías 3:16 al 18. Bueno, acá lo leo yo. Lo tenemos aquí. ¿Ya me acompañan? Listo. La palabra es, bueno, déjame verlo en mi teléfono porque aquí está muy chiquito. Acompáñenme los que traen Biblia. Malaquías 3. ¿Ya? Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué pasó después, familia? Lean ustedes. ¿Qué hace el Señor con los que temen a Dios? ¿Por qué a veces el Señor será que no oye nuestra oración? Porque no hay temor de Dios. Hay menosprecio a su nombre, hay menosprecio a su palabra, hay menosprecio a su presencia. Y el Señor dice: ¿quieres que te oiga? Sí, aprende a arrepentirte y a honrarme. ¿Qué dice después? ¿Qué hizo el Señor? Y fue escrito en el libro de la memoria delante de Él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué dice el siguiente verso? ¿Me lo ponen, por favor? Y serán para mí, mira nada más, su especial tesoro. Eso no restituye tu identidad. Es que para Dios no eres un tesoro nada más. Él tiene millones de tesoros. Eres su especial tesoro. Te tiene guardado con Él. Para los que le temen al Señor, para los que aprenden a ese primer llamado, cumplirlo, el llamado del arrepentimiento. Familia, para terminar, ponme el siguiente verso también, por favor. Entonces os volveréis, o sea, te arrepentirás y discernirás la diferencia entre lo justo y lo malo, y entre el que sirve a Dios y el que no sirve. ¿Sabes cómo se llama eso? Sabiduría. Eso dice el Señor: si aprendes a temerme, te humillas y aprendes a arrepentirte y dejas de creer que el Dios te debe algo, dejas de creer el mal que todo mundo tiene de creerse muy bueno, porque todo el mundo dice: es que yo no he matado a nadie, yo voy a la iglesia, yo soy fiel a mi esposa. ¿Sabes qué? Todos son trapos de inmundicia para Dios. El Señor sabe y tiene 1000 cosas para enseñarte a arrepentirte, pero tú tienes que querer. Y dice: Señor, y si lo quieres, te daré sabiduría otra vez, o sea, te quitaré la necedad, y aprenderás a distinguir entre lo profano y lo puro, entre lo bueno y lo malo, y accionarás de esa manera. ¿Qué te parece? Gloria a Dios, ¿no? Un aplauso al Señor, familia. El llamado a la acción. El llamado a la acción, momento de accionar. 3 cosas rápido.
uno decide arrepentirte. Yo espero que el Espíritu Santo a lo largo de esta predicación del Evangelio te haya convencido. Decide arrepentirte. Todo empieza en ese primer llamado. Segundo, busca el gobierno de Jesús. Ahorita cantábamos que venga el reino de Dios, que se haga su voluntad. Pero ¿sabes a dónde se refiere Jesús en esa oración? Que se haga su voluntad en ti. Señor, que se haga la voluntad en este país, pero primero en ti. Que el gobierno de Jesús venga a tu corazón. Dejes que sea tu Señor. Y tercero, predica el Evangelio, porque Romanos 1:16 dice: yo no me avergüenzo de este Evangelio, del Evangelio de predicar el arrepentimiento y las buenas nuevas. Porque cuando yo lo predico, como ahora lo estoy haciendo con ustedes, el Espíritu Santo lo toma y te convence. ¿Me explico? El poder, fíjate lo que dice Romanos 1:16, dice: yo no me avergüenzo, dice Pablo, de predicar este Evangelio que habla no solo de las buenas nuevas del perdón, pero del arrepentimiento. Porque es, los que saben la Biblia, porque es poder y yo me preguntaba, ¿poder de qué, Señor? Poder para convencer al incrédulo a que se arrepienta. Ese es el poder del Evangelio. Aquí podría venir una persona que no hable bien, que se trabe, gangoso y lo que quieras, pero si predica el Evangelio, el Señor va a tomar eso y va a convencer a miles de personas. No tiene nada que ver con el que esté aquí parado. Esa es la garantía de predicar el Evangelio. Cuando prediques el Evangelio, el Señor transforma a la gente. ¿Está bien? Ahora empecemos. ¿Quién recibió la confrontación del Espíritu Santo, pero la convicción de arrepentirse? Levanta tu mano, por favor. Si no la recibiste, no pasa nada. No estamos aquí, no estamos grabándote, no te preocupes. Bueno, sí te estoy grabando, pero no es cierto. Yo quisiera que con los que recibieron esa convicción, solamente no quiere, el Señor no quiere remordimientos, ni culpa ni condena. Eso lo trae el enemigo. El que ha sido movido hoy por convicción, te puedes poner de pie y quiero que oremos juntos. Los que quieran arrepentirse, vean nada más. Gloria a Dios, Espíritu Santo, porque esta obra la haces tú, Señor. Gloria a Dios, Señor, porque esto lo haces tú, Señor. Gracias, Padre. Vamos a arrepentirnos, ¿les parece? Cierra tus ojos. Lo que vas a decir con tu boca ahorita se decidió en tu corazón primero. Lo que vas a decir con tu boca ya lo decidiste, por eso te pusiste de pie. Padre, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque te he buscado por tus beneficios, no por quién eres, no por lo que hiciste por mí, Señor, sino por lo que puedes hacer por mí. Perdóname, Señor, porque muchas veces he menospreciado tu nombre, Señor, tu presencia, tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, si te he cansado, Señor. Perdóname si he tenido palabras violentas contigo, Señor. Perdóname, Padre, por una vida de sabiduría vacía, Señor. Hoy cambio de parecer y decido ir a tus brazos, Señor. Perdóname y que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz me limpie todos mis pecados, todas mis ofensas. Padre, recibo tu perdón. Levanta tus manos, dile: recibo tu perdón, Señor. Recibo tu perdón, Señor. Decido, dilo, decido perdonar a mi prójimo como me acabas de perdonar a mí. Decido cancelar la deuda al que me ofendió, al que me robó, al que me lastimó. Perdono mis ofensas y perdono a los que me ofenden, Señor. Gracias, Padre. Este es el primer llamado, Padre. Gracias, precioso Padre.
Espíritu Santo, llénalos, te lo pido, Señor, llénalos. Tú sabes las necesidades de cada uno, Señor. Tú sabes las necesidades de cada uno, Señor. Bendícelos, Padre precioso, llénalos. Espíritu Santo, muéstrale a cada uno esa área, Señor, que todavía falta por arrepentirse. Tráesela al Señor. Es momento de arrepentimiento, familia. Es momento de arrepentirnos. Este mensaje lo trajo el Señor por algo. Algo viene para nosotros, pero hay que arrepentirnos primero. Padre, los cubrimos con la sangre de Cristo, Señor.